asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego. Aquí está el fuego, papi, y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios provea. Vea lo que produce la prueba, hermano. Esperanza. Esperanza. Vamos a orar y disfrutar de la palabra del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. No soy más que un simple mensajero, Padre, con el libro más poderoso en la tierra. Pero más que usar al mensajero, use su palabra, para que su pueblo sea edificado en esta mañana y seamos todos bendecidos por el poder de ella. En nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Puedes tomar asiento, hermano. Qué historia. Y quiero hablar, hermano, en esta hora para dejar tiempo al desenlace por la tarde. Quiero hablar acerca de cómo el cristiano debe de enfrentar las pruebas por los ejemplos de la Biblia. Y quiero tomar en esta hora el ejemplo de Abraham, de cómo tomó la prueba y cómo la enfrentó. Sin ninguna duda, le estaba explicando a los hermanos que el pasar por una prueba, hermano, el tesoro más grande que nos deja la prueba es la experiencia. Y la experiencia es un tesoro muy grande, porque sin duda alguna será el elemento que Dios usará para ayudar a un hermano necesitado en determinado momento. ¿Están conmigo, hermano? Y el tesoro que nos deja la prueba, sin ninguna duda, es la experiencia. Y quiero ver en la vida de Abraham, quiero que veamos esta mañana cómo Abraham enfrentó la prueba de parte del Señor y qué ejemplo nos da, qué enseñanza nos da para nosotros también pasar por el tiempo de prueba. Primero, número uno, hermano, quiero enseñarle que el Señor, cuando toma tiempo para probarnos, dije hace un momento, en lo que más el Señor puede tocar lo más sensible de nuestra vida. El tiempo de prueba es, hermano, un tiempo en el que Dios determina obrar en el corazón del creyente. Para poder el Señor dejar una huella en un momento difícil en el creyente, tiene que probarnos con lo más cercano al corazón. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. En esta ocasión, hermano, Dios decide probar a Abraham con su heredero, con su hijo. Mucho había transitado, hermano, si solamente tomamos tiempo para ver, hermano, por qué para Abraham es una prueba entregar a su hijo. Tenemos que ver todo el trasfondo histórico, y normalmente para ver todo el trasfondo histórico, bueno, la gente le da sueño. Pero en lugar de ir por toda la Biblia, solo quiero narrar un poco de lo que sucedió. Tiene que tomar en cuenta, hermano, que el Señor tocó una cuerda muy sensible en la vida de Abraham, porque pagó un precio muy alto para poder tener este heredero. Tiene que recordar que Sara era estéril, no le traía hijos a Abraham, pero por muchos años tuvieron la esperanza de traer un heredero, y hubo tal desesperación. El Señor, usted sabe que le promete a Abraham en aquel entonces, darle una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar.
Y uno va a la arena del mar, hermano, y ahí pisas, ahí pones tus pies en la arena, y no puede el creyente poner los pies en la arena sin recordar la promesa de Dios a Abraham. Abraham, te voy a dar hijos como la arena del mar. Y uno piensa, hermano, miren, ¿cuántos hijos, amén? Uno se volvería loco, amén, contando la arena del mar. Y luego de repente, hermano, te encuentras en un lugar donde las estrellas se ven, donde no hay smog como en el DF o como en Tijuana. Uno sube a lugares ahí en México como a la Sierra Juárez, hermano, y se pueden ver las estrellas del cielo, y en verdad, en lugares como esos, hermano, es incontable las estrellas del cielo, realmente como la arena del mar. Y uno piensa, ¿cuántos hijos, cuánta descendencia Dios le dio a Abraham? Y es incalculable, incalculable. Pero esa promesa, hermano, inició en una mujer estéril. No solamente estéril, hermano, pero cuando el Señor llega a darles la promesa, y cuando el Señor llega a alentarlos que iban a tener un hijo, eran muy viejos ya, pasados de años. ¿Sí sabe qué quiere decir esa frase? Yo cuando miro esa frase, cada que paso por Génesis, hermano, a mí, yo pienso, ya estaban caducados, ¿sabes? No solamente, hermano, era estéril, pero le había pasado la costumbre de las mujeres. Y los dos, hermanos, los dos razonan en esa palabra que el Espíritu Santo usa para inspirar al escritor Moisés, pasados en años ya. Y luego de repente el Señor llega ante ellos, hermano, y les da la promesa de que en su vejez les iba a dar un hijo. Y de repente, hermano, el Señor llega a hablar seriamente con su líder Moisés. En verdad, Moisés, yo voy a cumplir la promesa de darte un heredero, te voy a dar hijos. Mira, van a salir hijos tuyos de las piedras, Abraham, como la arena de la tierra, como de la playa, como las estrellas de los cielos. Y su esposa, hermano, está escondida por allá en un cuarto que los cuartos de los tiempos bíblicos no eran divididos por una pared, hermano, si acaso por un cuero de animal. Y si de por sí la mujer oye a través de las paredes, amén. Ahora Sara oyó perfectamente la noticia, tendrán un hijo, y de repente Sara se comienza a reír. ¿Está conmigo, hermano? Pero yo me imagino, hermano, mire, yo no sé, mi mujer se ríe, la oigo a kilómetros a mi querida esposa. Cuando comenzó a reír Sara, hermano, el Señor les dijo, porque te reíste, tu hijo se va a llamar Isaac. Nada más para que sepas que te dio risa. ¿Está conmigo, hermano? No era improbable, hermano. Era imposible, humanamente hablando, que Sara y Abraham tuvieran un hijo. ¿Por qué? Estéril. ¿Por qué? Vieja. ¿Por qué? Le había pasado la costumbre de las mujeres. ¿Por qué? Estaba pasado en días. El Señor nos dijo. Y son muchas frases, hermano, y de repente nos ofenden a los que los años nos están pasando, ¿ven? Pero es la realidad. Así es. Pero milagrosamente, hermano, milagrosamente, el Señor visita el vientre de Sara y concibió. Y concibió, hermano. Y yo me imagino, no sé usted, hermano, pero si nosotros nos pusimos gozosos el día que las esposas nos dieron la noticia, yo me imagino a Sara brincando como bauticostal. ¡Ay, caray! ¡Sí quedé embarazada! Con un gozo tremendo, hermano. Nace el chamaco, hermano, y los otros hijos. Y Sara se desesperó en otro momento porque el heredero no les llegaba y los hijos no llegaban, la descendencia no se producía. Y ¡ay, Señor, te
hijo. Y esa mujer, hermano, desesperada, le entregó a la sierva. Pero ningún hijo de la sierva se comparaba al hijo de la descendencia, hermano. Amén. Y estaban contentos los dos viendo a su retoño crecer. Y de repente el Señor aparece y les dice: Abraham, llévalo al monte y mátalo. Señor, ¿escuché bien? ¿Están conmigo? Mátalo. Ofrécelo en sacrificio. Ese muchacho al que más ama. No quiero al más pequeño, no quiero al de medio, quiero al que más amas, para que entienda que todos tenemos un consentido. ¿Están conmigo? Ese muchacho, Ya lo vio. el más ama, ofrécelo en sacrificio. Hermano, y tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque realmente Dios sabe cuando hay cosas enfrente de nosotros que amamos más que a Dios. Así es. Ten cuidado de cuidar tu casa más que a Dios, de cuidar su carro más que a Dios. Ten cuidado de tener más cuidado en tus hijos que Dios, porque Dios te puede demandar lo que más amas. Dios te puede quitar lo que más amas con el único fin que voltees a Él. El Señor sabe cómo golpear a sus hijos en lo que más amamos, hermano. ¿Por qué cree, hermano, que las pruebas del Hijo de Dios las sentimos tan pesadas, tan únicas, tan difíciles? Porque Dios sabe en qué ponemos el corazón antes que Él. ¿Están aquí? Sí. Era un momento difícil. Las pruebas llegan, mire hermano, las pruebas llegan en lo que menos quieren. Cuando el creyente se dedica a trabajar en su matrimonio, en forjar una familia cristiana, en entablar una relación con su esposa, cuando más decidido estás en un área a trabajarla, a pulirla, para mejorarla para Dios, el Señor trae una tremenda prueba para ver si es cierto. Los matrimonios son probados. Las familias son probadas. Las iglesias son probadas. Así es. Los creyentes genuinos son probados. En lo que menos esperes, hermano, llega la prueba. Y a Abraham le llegó un tremendo tiempo de prueba. El Señor le pide a su amado hijo, su consentido, el hijo de la herencia. ¿Están conmigo, hermano? Y quiero que vean, hermano, cómo actúa Abraham. Hermano, la enseñanza, esta última enseñanza de esta mañana, simplemente estamos hablando de cómo debemos enfrentar la prueba. Cuando el Señor nos prueba en algo, ¿cuál debe de ser mi actitud? ¿Cuál debe de ser mi proceder? Vean, hermano, la actitud. Cómo Abraham enfrentó la prueba. En el versículo del 1 al 3, hermano, ahí del capítulo 22, ¿están conmigo? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, ¿qué, hermano? Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y vean este tremendo versículo 3, hermano, que nos enseña qué hacer en las pruebas. Y Abraham se levantó, ¿qué, hermano? Muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Y cómo actuó, hermano, Abraham en el momento de prueba? Y la primera joya de la enseñanza en la prueba es obediencia. 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 El tiempo de prueba llegó, hermano. Y Abraham al siguiente día se levantó.
¿Están conmigo, hermano? Se levantó. Mire, hermano, esa enseñanza es una tremenda joya, porque si el Señor llega, hermano, y nos pone al hijo en el hospital, y nos pone al hijo necesitado, y nos pone al hijo en un accidente, algunos de nosotros no nos levantaríamos al siguiente día, estuviésemos en una cama normalmente actuando, llorando, con un pañuelo ahí, secando las lágrimas, y derrotados, quizá vencidos por el momento. ¿Sabe qué hizo? Mire, hermano, tiene que entender que no solo le pidió el Señor sacrificar hermano, pero le pidió sacrificar a su propio hijo. Le pidió entregarle a su hijo muerto. Y Abraham tuvo el valor para levantarse en obediencia al siguiente día. La vida para Abraham, hermano, siguió normal. En un momento difícil, hermano, Dios sigue siendo tu Dios. ¿Están conmigo, hermano? En el momento difícil, Dios sigue siendo Dios. Él no pierde el control. El ánimo del creyente, hermano, el valor del creyente tiene que estar en su lugar. ¿Y qué? Quizá, hermano, mi reacción hubiese sido en aquel momento agarrar un barco como Jonás y huir hasta el fin del mundo. Y aunque hubiese sido ridículo pensar que podemos huir de Dios, hubiera agarrado el caballo que corría más y tratar de huir de Dios. ¿Están conmigo, hermano? Qué acto tan valiente de Abraham de quedarse, hermano, y de enfrentar la petición de Dios. Y eso nos enseña, hermano, un acto muy valiente en el tiempo de prueba. Oiga, hermano, tenemos que levantarnos en la prueba. Tenemos que enfrentar la vida. Abraham, hermano, en la prueba se levantó. Oiga, esa segunda palabra en el versículo 3 es enalbardó. Preparó su asno. ¿Están conmigo, hermano? Mire, él preparó todo. Él agarró la leña, él agarró los instrumentos con los que iba a ocasionar el fuego. Él, por cierto, agarró su burrito, su asnito, lo preparó, agarró el agua para el camino, agarró la comidita para el camino, preparó el viaje. Y en el viaje, hermano, se trataba de ofrecer a su hijo. Y lo que Abraham nos enseña es, hermano, la vida continúa en los momentos difíciles. La vida continúa. Se levantó, enalbardó su asno. No solamente la vida sigue, pero la rutina sigue en los momentos difíciles. Así es. No abandone la rutina en el momento complicado. Se levantó, enalbardó su asno, tomó al muchacho, ¿están conmigo? Tomó la leña, cortó lo que tuvo que cortar ahí, hablando de la leña, y luego dice la Biblia que se fue al lugar. ¿Están ahí, hermano? Aceptó su prueba. Y eso nos enseña obediencia en la vida de Abraham. Estaba apenas, hermano, en segundo año de instituto bíblico cuando pasé analizando. Yo creo que no pasé por un momento más difícil en el instituto bíblico. Por cierto que en el instituto, hermano, los muchachos que se rinden a servir al Señor podrán tener todo menos economía, y el que se rinde al servir por fe pasa por esos años de preparación, una necesidad de repente económica y material, pero Dios provee lo que uno ocupa. No hay de sobra, pero uno tiene lo que necesita. Y estaba en segundo año de instituto bíblico. Los lunes y los viernes sacaba para la colegiatura y me preparaba de martes a jueves, y el día sábado y domingo era para el Señor. Solo lunes y viernes para trabajar y sacar la colegiatura para poder pagar. Y de repente fui con un especialista porque un ojo que me está fallando de nuevo. Nací sin canal lagrimal, me hicieron un canal lagrimal que los conductos hoy se están tapando. Nacimos con una averiación porque somos hechos en México, amén. Y de repente ahí me programó el oftalmólogo una cirugía, un canal de plástico,
y me cobraban en aquel entonces $3,000 para hacerme el canal lagrimal. Y como estudiante del Instituto Bíblico oí la cifra y dije, hermano, no hay forma de pagarlo. Batallaba con $7 para cada lunes de mi colegiatura. $3,000 era complicado, muchos lunes de ahorrar y no hubiera pagado. Y ese día que me hablaron de la cirugía que necesitaba, me dijo el doctor, poco a poco irás perdiendo la vista, poco a poco se irá dañando más y más, así es que tienes que hacerte la cirugía. Y pasaron 2 meses, hermano, y de repente estaba saliéndome como una escamita de pescado alrededor del ojo, y todas las mañanas me levantaba sin ver del lado izquierdo. Y fui con mi pastor, le dije que estaba experimentando cosas muy feas con mi ojo, y me dijo, hijo, haz lo que tengas que hacer, no puedo aprisionarte aquí, ve, busca un trabajo, consigue un seguro y opérate, me dijo. Haz lo que tienes que hacer, ya eres un hombre. Y esa noche, hermano, me fui al monte. La otra vez estaba enseñándole a la hermana Lucy que la ciudad nos llegó y están desbaratando por ahí nuestros montes alrededor del rancho, pero en ese monte, hermano, oramos en muchas ocasiones. Pero esa noche yo subí a orar para que Dios proveyera para mi ojo. No me quería ir del Instituto Bíblico, no me quería quedar a medias con mi preparación para ser un ministro, pero yo sabía que era responsable de operarme para poder continuar. Y esa noche fui a orar para que Dios me diera paz. Terminé de orar como a la 1:30 de la mañana y me bajé convencido que tenía que irme. Y preparé mis cosas en la madrugada cuando no me vieran los muchachos, agarré mi mochila y agarré camino, más o menos como unas 3 horas de camino caminando porque no había transporte en aquel entonces. Y ahí voy en medio de la noche cantándole al Señor, ya con paz en mi corazón. Después de haber orado, vengo de regreso. Y a medio de camino, hermano, a medio camino, en lo más oscuro, difícilmente en las noches sin luna, ves la palma de la mano en esos caminos. En aquellos entonces, hoy hay mucho camino y mucha iluminación, pero esa noche no había luna y era complicado ver hacia enfrente lo que venía. Pero oí que alguien venía cantando. Y me escondí atrás de un árbol, no sabía qué loco venía por ahí cantando, y como a la 1:30 de la mañana me empiezo a escuchar que es un himno. Y otro loco del colegio, hermano, que se quemó la pierna, le explotó una mina de gas, andaban ahí muy cerca con fuego, explotó la mina y el hermano se quemó cierta parte de su pierna. Tenía 6 meses que no estaba en el instituto y esa madrugada venía de regreso. Y de repente salió y él me dijo, hermano Flavio, mire que cuando decido, hermano, mire, cuando tomo esta decisión me la encuentro en el camino. Y nadie había hecho una labor de padre espiritual, hermano, en el Instituto Bíblico conmigo como él. Y le digo, ¿cómo se le ocurrió venir hoy? Me dice, hijo, sentí en mi pierna y ya 6 meses estoy atrasado, me tenía que venir. Y dije, hermano, hoy fui a orar al monte, necesito una cirugía. Y el pastor me dijo que si tenía que irme, me fuera y consiguiera trabajo y seguro para operarme. Y me dice, ¿por qué no vamos, dijo, otra vez a orar? Y a ver qué Dios te dice después de que oremos los dos. Le dije, ya oré, hermano, sí, me dijo, pero no has orado conmigo. Así es que me hizo regresarme, hermano, y fuimos y oramos los dos juntos en el monte. Y después de que los dos oramos, me dijo, hijo, ¿por qué no permites que mañana Dios te muestre con calma qué quiere para ti? Vamos a darle hasta la mañana. Después del devocional, si no ves ninguna respuesta, vete. Y yo dije, bueno, son las 2:30, 3 de la mañana, ya quedan 2 horas para el devocional, comenzaba a las 5:30, ¿qué me queda más? Después del devocional me voy. Me fui, me dormí un ratito, me levanté al devocional. Cuando me levanté al devocional, mi pastor fue a tocar la puerta, hermano Walker, y me dijo, Junior, no he podido dormir. Y Dios me tiene pensando en tu ojo. Y luego me dijo, hice unas llamadas en la madrugada, levanté a un hermano de mi iglesia en Santana y le dije, tengo un muchacho batallando con su ojo, hermano, necesita $3,000 para operarse, y algo en mi corazón esta noche me dice, debes de hacer algo. Y esa noche estábamos orando y alguien te mandó $3,000 para operarte. Y esa noche fui a operar. Ese día fui a operar. Ya son 20 años, así es que la tubería se está tapando, amén. Pero aquí estamos.
El momento de prueba de parte de Dios, hermano, oiga bien, hermano, después de 20 años de aquel incidente, puedo entender que lo más grande en el tiempo de prueba es la obediencia del Hijo de Dios. Si Dios decide pasarte por un tiempo difícil, acéptalo, acéptalo, acéptalo. Y traer aceptación y paz, hacer paz con tu momento complicado, difícil, es muy complicado. En el camino, en el viaje, en el tránsito de la vida cristiana, habrán cosas difíciles, disfrútalas en el viaje. Son parte del ministerio. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Los momentos difíciles. Abraham aceptó su tiempo de prueba. Se levantó, preparó, tomó, cortó y fue al lugar. Obedeció y Dios bendijo. Número 2, vean conmigo, hermano, el versículo 5. No solamente Abraham obedeció en el momento de la prueba a Dios, no solamente aceptó su prueba, pero vean el versículo 5. ¿Están ahí, hermano? Capítulo 22, versículo 5, dice la Biblia: entonces dijo Abraham a sus siervos, ¿están ahí? Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Adoraremos, de esa palabra, hermano, no se adelanten, amén. Adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Saben lo que decimos los hijos de Dios, hermano? Mire, es demasiado delicioso para quedarme atrás del púlpito. Cuando venimos a la iglesia, mire, hermano, cuando el Hijo de Dios llega a la iglesia y el director está cantando, está dirigiendo, cante, hermano. Porque cantar es adorar. ¿Están conmigo, hermano? Cuando cantamos a Dios, adoramos. Y oiga, hermano, si en su tiempo adoramos a Vicente Fernández con toda la garganta, como los hijos de Dios hoy en día cantan al Señor y apenas mueven la boca. ¿Se ha fijado, hermano? ¿Ya? Parece que es una carga cantar. Pero si lo hubiésemos oído hace 10 años con las de Chente, se gastaba la garganta. El rock and roll. Pero para el Señor, hermano, apenas mueven la boca. Como si no matamos una mosca. Cuando cantamos, hay que adorar al Señor. Hay que adorar. Cantar es para adorar, hermano. Queremos que el cántico llegue al Señor. Cuando ofrendamos, adoramos. Por eso es que el Hijo de Dios, hermano, no saca la limosna de la bolsa. Amén. Porque eso no glorifica a Dios. Porque una limosna, hermano, es las obras. Al Señor le diezmamos, al Señor le ofrendamos, al Señor le damos para sus necesidades, porque queremos adorarlo. Amén. No echen las obras para el perro. Para Dios lo mejor. Amén. Por eso si echa algo, eche con el fin de adorarlo, hermano. Abraham está pasando por el momento más difícil de su vida y piensa: Señor, te voy a adorar. Te voy a adorar. Yo sé que me estás pidiendo algo complicado, mi hijo. Sé que me duele, Señor, pero esta es una oportunidad de regalarte esta ofrenda. Y si llega un momento difícil, diga al Señor: Señor, lo pasaré para honra y gloria tuya. Amén. Lo superaré para honra y gloria tuya, para glorificarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre. Amén. Y Abraham aprovechó la prueba. En lugar de tirarse a llorar, en lugar de pisotear el nombre del Señor, glorificó al Señor. Gloria a Dios. En su momento de prueba. ¿Y qué enseñanza nos deja, hermano? Obedeció. Tomó un tiempo para adorar a Dios. Lea el versículo 5.
Una de sus partes dice entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos allí, Y volveremos. adoraremos, y luego, ¿qué dice, hermano? Y volveremos. Mire qué ilógico. Iba a matarlo, amén. Iba a sacrificarlo, hermano. Y luego les dice, gracias muchachos por haber jalado el asno, gracias por haber jalado la leña, espérenme aquí, voy a ir, el Señor me pidió sacrificar a mi hijo, se lo voy a dar en adoración, pero no se preocupen, vamos a volverlo todo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque iba con el plan de no ofrecerlo, no, iba con el plan de ofrecerlo, pero quiero que vean en Hebreos, hermano, cuál era la mentalidad del corazón de Abraham. Vea Hebreos 11, hermano, no pierda Génesis 22, porque vamos a regresar, ponga ahí un separador, pero vaya conmigo a Hebreos, hermano, en el capítulo 11, Hebreos 11. ¿Están ahí? Hebreos 11, hermano, y luego fíjense en el versículo 17. Dice: por la fe. ¿Están conmigo, hermano? Abraham, cuando fue probado y ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, mire, hermano, ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde? No se preocupen, muchachos, espérenme ahí, voy a ir a ofrecer a mi hijo allá, y cuando lo mate, cuando obedezca a Dios y lo sacrifique y lo adore y se lo entregue, Dios es capaz de levantarlo de entre los muertos y dármelo. Amén. Mira, hermano, qué fe de este hombre. No había experimentado resurrección, pero entiende que hay porciones como la de Job, donde Job revela y dice en contexto: mi Redentor vive. Amén. Y será levantado de entre los muertos. Y tenía porciones de donde agarrarse para entender que el Dios al que servimos es tan poderoso que levanta a los muertos. Así es. Señor, te lo puedo ofrecer. Y sabe que había en la vida de Abraham, hermano, esperanza. Ten esperanza en la prueba, hermano. Dios es capaz de resucitar. ¿Tú crees que no es capaz de resolver? La prueba llega con el fin que tengamos esperanza. Hermano, no hay dinero, ten esperanza en Dios. No hay trabajo, ten esperanza. Así es. No hay vestimenta, ten esperanza en Dios. No hay carro, ten esperanza Amén. en Dios. No hay salud, ten esperanza en Dios, porque Él es el que provee. Gloria a Dios. Amén. Y la prueba trae esperanza en el Hijo de Dios. O aprendemos a confiar en Dios en la prueba, a tener esperanza, o simplemente nos hacemos autosuficientes confiando en nosotros Así mismos. es. Así es. Y el Hijo de Dios será muy quebrantado, hermano, cuando ponga su fe en sí mismo, en sus estudios, en su poder, y no en el poder de Dios. Así es. Vea lo que sucede en el versículo 8, en la parte final. Pero si se os... Ay, me moví a Hebreos, perdón, hermanos. Génesis, regresen allá. Génesis 22. Y vean el versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá hijo de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Y qué, hermanos? E iban juntos. En la prueba, hermano, Abraham confió, tuvo fe en Dios. Oiga, hermano, todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo, hijo, Dios se proveerá. ¿Están conmigo, hermano? Hermano, y Dios provee. Sí, así es. Y Dios provee. Y déjeme repito, Dios provee, hermano. Amén. Tenga fe en Dios. Amén. Dios provee. Amén. Dios provee. ¿Quién sabe cuántas llamadas de cuántos amigos, hermano, que hemos pedido
que oren por mi esposa porque el viernes que viene la operan y tenemos programada la cirugía y tenemos programado el hospital y tenemos todo. Y la primera pregunta de por lo menos los que nos quieren es: ¿ya tienen el dinero? No, pero la cita ya está. Amén. ¿Y cómo está la cita sin el dinero? Es que tengo fe. Y le prometo que si el dinero no llega, como hombre lo consigo y opero a mi esposa, pero no confío más en mi poder como en el poder de Dios. Amén. Dios provee y Dios ha proveído. Dios los ha usado a ustedes como iglesia para tener un poco, y Dios usó el viernes al hermano Parada para tener otro poco. ¿Y sabe cómo estoy yo? Tranquilo, confiando en Dios, Amén. esperando en Dios. Y aunque la aflicción llega, y aunque la duda llega, y aunque quizá, hermano, el pesar llega, ten en cuenta, espera en Dios siempre. Espera en Dios siempre. Él provee. Dios provee. ¿Están conmigo? Amén. Dios se proveerá, le dice Abraham al muchacho: Dios se proveerá, hijo. Aquí está la leña, papá. Ahí está el holocausto, pero ¿dónde está el sacrificio? Hijo, Dios proveerá. ¿Están conmigo, hermano? Dios proveerá. Y vean, hermanos, ahí el versículo 9 y el versículo 10 en el fin de la historia, que nos enseña la prueba. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué, hermano? Parece una película de terror, ¿eh? Para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor, mire, hermano, vio en Abraham la seriedad para sacrificar a su hijo. Oye, qué temple de ese hombre. Amén. Amén. Vio la seriedad para sacrificar al muchacho y dijo: no, ya te vi atrevido. Amén. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo reconozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Dios provee. Amén. Dios provee. No sé qué le falta, hermano. No sé qué le hace falta, pero Dios puede proveer. Amén. Acepte la prueba. Sea obediente a Dios. Tenga esperanza. Confíe en Dios. Llegue hasta el final. Y Dios proveerá. Amén. Dios siempre provee. Y los momentos de prueba, hermanos, son menos cuando confiamos en Dios. Así es. La lluvia será menos fuerte en nuestra vida cuando tengamos un paraguas de parte del Señor. Gloria a Dios. Y quizá nos salpiquemos un poco porque los momentos difíciles nos pegan a todos, pero habrá ayuda en medio de la prueba. Amén. Amén. Y Dios siempre provee. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios siempre provee en un momento difícil. Todo rostro cerrado y todo rostro inclinado. Y mientras un instrumento, hermano, toca, si Dios habló contigo, hermano, y estás pasando por un momento difícil, y Dios habló contigo y quieres venir a orar, yo no sé cuál es su prueba, no sé cuál es la situación difícil por la que está pasando, yo no sé qué necesita entregar a Dios, no sé cuál es tu mensaje, pero todos tenemos
algo que el Señor nos pide en prueba. Abraham estaba listo, hermano, para ofrecer a su propio hijo, porque Dios así se lo pidió. ¿Qué le ofreces tú al Señor, hermano? ¿Cuál es el quebranto por el que tienes que pasar? ¿Qué tienes que ofrecerle a Él para renunciar a lo que más amas y mostrar a Dios que le amas a Él? ¿A qué tienes que renunciar? Póngalo en las manos del Señor y Dios proveerá. Dios bendecirá. Pero si no lo pones en las manos de Dios, quizá aún así te sea quitado. Mejor, ¿por qué no entregarlo por voluntad propia? El que pierde su vida la hallará, pero el que haya su vida la perderá, es lo que dice la Biblia. ¿Quién aquí en esta mañana pudiera decir, en esta tarde ya, quién pudiera decir, hermano, si yo muero, yo no sé dónde iría a pasar mi alma a la eternidad? Si yo muero, no tengo idea cuál sería mi destino eterno, pero me gustaría saber cómo tener vida eterna. He pasado momentos difíciles, pero quiero estar mejor. Quiero comenzar por abrirle mi corazón a Jesús, por darle mi corazón, por darle mi vida. Quiero comenzar por arreglar